¿Sabías que dentro de cada célula hay un manual de instrucciones donde está consignada la información para construir cada una de sus piezas? Ese manual tiene unas unidades funcionales que se llaman genes. Quédate en este vídeo y te explicamos de qué se trata esto de los genes. Pues aquí en Genómica Fácil te lo explicamos de manera sencilla. El concepto de gen puede parecer extraño, pero realmente es bastante sencillo y lo podemos relacionar con cosas que vemos intuitivamente en nuestro día a día. Por ejemplo, los padres heredan a sus hijos características como el color de los ojos o la forma del rostro. En el caso de los animales, vemos como una pareja de individuos de una especie va a dar luz a crías que tienen características biológicas similares. De esto precisamente se trata la herencia, la genética y los genes. Las bases de la herencia biológica comenzaron a estudiarse desde mediados del siglo XIX y aquí posiblemente les suene un personaje de apellido Mendel. Este era un monje que se dedicó a estudiar en las plantas de arveja cómo se heredaban las características a las nuevas generaciones de las plantas. Su trabajo es muy importante y sentó las bases de la genética moderna, pero eso sí, para esa época no se tenía ni idea de qué eran los genes, de qué estaban hechos o dónde estaban ubicados en la célula. La palabra gen empezó a utilizarse en 1909 y fue un término introducido por un genetista danés de apellido Johansen. Esta palabra viene de un vocablo griego que hace referencia a las características de nacimiento y él se refería como esas unidades heredables. Eso sí, para la época todavía no se tenía idea de cuál era la naturaleza física de los genes ni que estos residían en las moléculas de DNA de las células. Para entender mejor qué es un gen y cómo funciona, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que una mañana nos da por construir un automóvil. Queremos hacer un automóvil. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos unos planos donde nos digan qué piezas conforman el automóvil, de qué están hechas esas piezas, qué forma tienen y cómo están interconectadas. En el caso de las células o los seres vivos es algo similar. Se debe tener un set de instrucciones que defina las características de las células, qué órganos va a tener y cómo van a funcionar interconectados unos órganos con otros. Toda esa información estaría almacenada, en el caso de los seres vivos, en un manual de instrucciones global que se llama genoma. Y cada una de esas instrucciones, que suelen ser miles, se llaman genes. Para ser un ser vivo se necesitan muchos genes. Miles de genes y todos los genes están organizados en unas estructuras más grandes que se llaman cromosomas. Es decir, que un gen es un segmento o un fragmento de un cromosoma. Para entenderlo mejor, vamos a hacer otra analogía. ¿Recuerdan los cassettes de música de los 80s? Unas cintas donde se almacenaban las canciones y las canciones correspondían a segmentos dentro de esa cinta muy larga. Pues lo mismo ocurre con los genes y los cromosomas. Los cromosomas son filamentos muy largos y segmentos consecutivos de esos cromosomas corresponden a los genes. Mientras un ser vivo sea más complejo, va a requerir muchos más genes para poder desarrollarse. Por ejemplo, una bacteria necesita unos pocos miles de genes, mientras que un organismo más complejo como los humanos ya requiere decenas de miles de genes. Volviendo a la analogía del cassette, entonces mientras más complejo sea el organismo, el cassette va a tener que tener una cinta mucho más largas, con más canciones, es decir, va a necesitar muchísimos más genes. Volviendo a la definición de gen, si pudiéramos tenerlo y tocarlo, se sentiría como una hebra, como un filamento que está hecho de unas pequeñas unidades. Es como si fuera una cadena y la cadena está hecha de eslabones. En este caso, los eslabones son moléculas que conocemos como nucleótidos. Como estamos hablando de almacenamiento de la información, todos estamos familiarizados con el almacenamiento en los computadores o en discos duros. Recuerden que en estos sistemas el almacenamiento se hace haciendo combinaciones de ceros y de unos, es decir, es un sistema binario. En el caso de los seres vivos, ese almacenamiento de la información está hecho con 4 opciones, 4 moléculas químicas que las representamos con las letras A, T, G y C. Entonces podemos imaginarnos que un gen es una cadena muy larga de estas moléculas y que la diferencia entre un gen y otro va a depender es del orden en el que están estas representaciones de letras y la longitud del mismo. Ese orden va a determinar qué función va a cumplir el gen en la célula. Y la combinación de muchos genes o de un gran set de instrucciones va a determinar si el organismo va a ser una bacteria, un animal o un ave. El orden de los nucleótidos con las letras no solamente le sirve a la célula para interpretar o decodificar qué función cumple cada gen. Pequeños cambios allí pueden dar origen a enfermedades. Un cambio de un solo nucleótido o de una sola letra puede llevar a un daño en la función del gen que la célula
célula funcione mal, que el órgano funcione mal y que se dé la aparición de enfermedades de origen genético. Gracias al desarrollo de los modernos métodos genéticos de la biología molecular y la genómica, ya no solamente podemos leer los genes, predecir qué función cumple, sino que podemos editar, podemos hacer cambios o corregir defectos que veamos en los genes. Hemos entrado en una nueva era y esto nos abre un montón de posibilidades en salud humana, biotecnología y en general para la vida del planeta.